¿Qué tal? Bienvenidos a esta revisión clínica sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Hoy vamos a desglosar los puntos más importantes, los de mayor rentabilidad, pensando específicamente en cómo enfrentar con éxito las preguntas de Leonacom. Ok, perfecto. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es el TOC. Luego, nos metemos con los criterios para diagnosticarlo. De ahí, pasamos al diagnóstico diferencial, que es clave. Vemos los pilares del tratamiento y, finalmente, qué hacer con esos casos que no responden. ¿Listos? Vamos. Bueno, empecemos por el corazón del trastorno. Para entender el TOC hay que entender su dupla central, las obsesiones y las compulsiones. Si esto queda claro, todo lo demás se hace mucho más fácil. A ver, hablemos de las obsesiones. Lo más importante, la palabra clave aquí es egodistónico. Esto significa que el paciente siente estos pensamientos como algo ajeno, que no le pertenece, que invade su mente. No son simples preocupaciones, para nada. Son ideas intrusivas que la persona intenta con todas sus fuerzas ignorar, suprimir o neutralizar con otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Bueno, aquí entran las compulsiones. Son la respuesta a la obsesión. Su única función es calmar la tremenda ansiedad que genera el pensamiento obsesivo. Y ojo, aunque desde afuera nos parezca que el comportamiento no tiene una conexión lógica o es totalmente excesivo, para el paciente en ese momento se siente como algo absolutamente necesario para prevenir una catástrofe. Ok, ya entendimos la dinámica obsesión-compulsión. Ahora, ¿cómo transformamos eso en un diagnóstico clínico formal? Vamos a revisar los criterios del DSM-5 y unos especificadores que son obligatorios. Bien, estos son los 4 puntos que tenemos que verificar siempre. Obviamente, primero tiene que haber obsesiones o compulsiones, pero el criterio que de verdad define el trastorno es el segundo, que estos síntomas ocupen mucho tiempo, más de 1 hora al día, que es un montón, o que generen un malestar o un deterioro funcional que sea evidente. Sin eso, no podemos hablar de TOC. Ahora, ojo con esto, que es un detalle súper importante y muy preguntable. No es suficiente con decir el paciente tiene TOC. El DSM-5 nos exige especificar el grado de insight, o sea, qué tan consciente está el paciente de que sus creencias son irracionales. Y esto no es un capricho académico, cambia totalmente el abordaje. Tenemos que clasificar al paciente en uno de estos 3 niveles. Es obligatorio. Porque, piénsenlo, no es lo mismo tratar a alguien que te dice, yo sé que esto de lavarme las manos 100 veces es absurdo, pero no lo puedo evitar, que tratar a alguien que está 100% convencido de que si no lo hace, su familia morirá. El segundo caso, con insight ausente, roza lo delirante, y el manejo es mucho más complejo. Pasemos ahora a una de las áreas más rentables para el examen, el diagnóstico diferencial. Aquí es donde separamos la paja del trigo y demostramos un buen juicio clínico diferenciando el TOC de otros cuadros que se le parecen. La pregunta del millón es si hay otros trastornos con pensamientos repetitivos o conductas raras. ¿Cómo sé que estoy frente a un TOC? Bueno, la clave está en analizar la naturaleza de ese pensamiento y la relación que tiene el paciente con él. Esta tabla es oro puro. Fíjense bien en el primer diferencial, con el trastorno de ansiedad generalizada, el TAG. En el TAG, las preocupaciones son sobre problemas de la vida real. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si mi hijo se enferma? Son egosintónicas. La persona las siente como preocupaciones propias, aunque exageradas. En el TOC, la obsesión es extraña, ajena, egodistónica. Si no toco la mesa 3 veces, algo malo pasará. Esa es la gran diferencia. Y aquí está la comparación clásica, la que siempre preguntan, TOC versus el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o TPOC. Hay que grabárselo a fuego, el TOC es egodistónico. Al paciente le cargan sus síntomas, le generan angustia. En cambio, el TPOC es egosintónico. La persona con TPOC está orgullosa de su perfeccionismo, de su orden, de su rigidez. Lo ve como una virtud, no como una enfermedad. Muy bien, ya sabemos diagnosticar, ya sabemos diferenciar. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo tratamos? Vamos a ver el abordaje basado en la evidencia, los pilares del manejo del TOC. El tratamiento de elección, el gold standard, es un ataque por 2 flancos. Por un lado, la psicoterapia.
pero no cualquiera. Tiene que hacer la terapia cognitivo-conductual con exposición y prevención de respuesta. Y en paralelo, o a veces después, la farmacoterapia de primera línea, que son los ISRS. Y con los fármacos hay 3 reglas de oro que hay que saber sí o sí. Primero, se usan dosis altas, mucho más altas que las que usamos para tratar una depresión. Segundo, paciencia. La respuesta es lenta. Hay que esperar unas 10 a 12 semanas con la dosis máxima tolerada antes de decir que el fármaco no funcionó. Y tercero, el tratamiento es largo, de 1 a 2 años después de que el paciente ya está bien, para evitar recaídas. Estas son perlas clínicas fundamentales. Pero bueno, la clínica no siempre es tan fácil. ¿Qué pasa cuando esta primera línea de tratamiento no funciona? Vamos a revisar el algoritmo a seguir para el TOC resistente, que es un escenario bastante común y que tenemos que saber manejar. Primero, ¿cuándo hablamos de un caso resistente? La definición es muy precisa. Es un paciente que no ha respondido después de estar 12 semanas, o sea, 3 meses, con un ISRS a la dosis máxima que tolera. No a cualquier dosis, sino a la dosis máxima tolerada. Ese es nuestro punto de corte para decir, ok, esto no funcionó, hay que cambiar de estrategia. El algoritmo es súper lógico y ordenado. Paso 1. Optimizar. Antes de hacer cualquier cambio, asegurarse de que el paciente de verdad se está tomando el fármaco y que llegamos a la dosis tope. Si eso no funciona, paso 2. Cambiar. Podemos rotar a otro ISRS o a la clomipramina, que es un tricíclico muy efectivo. Y si eso tampoco resulta, paso 3, potenciar. Aquí, la estrategia con más evidencia es agregar un antipsicótico atípico, como la risperidona o el aripiprazol, pero a dosis bajas. Y para cerrar, un caso clínico para que lo pensemos. Tenemos un paciente con TOC. Lleva 12 semanas con sertralina a dosis de 200 miligramos al día, que es una dosis máxima, y no hay respuesta. Ya optimizamos. Según lo que acabamos de ver, ¿cuál sería el siguiente paso con mayor evidencia? Piénsenlo, porque esa es exactamente la clase de decisión clínica que se espera que tomen.